Agradecemos su asistencia. Este es el programa de educación médica continua de la Sociedad de Cirugía Ocular. Veo muchas caras nuevas, bienvenidos todos. Este programa se viene desarrollando hace más o menos 10 años. Este año retomamos la presencialidad y lo que hacemos es una charla el penúltimo martes del mes. Este año desde el mes de marzo no hemos parado y las próximas charlas serán las de septiembre, octubre y noviembre. En el mes de noviembre cerramos el programa. La idea es que las personas que asistieron también tengan un reconocimiento de los créditos del puntaje de recertificación con la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Estamos coordinando ese tema. Esta noche nuestro patrocinador es el laboratorio AVI, ustedes lo conocen por Allergan. Agradecemos el apoyo que nos están brindando esta noche. Y nuestra invitada especial es la doctora Catalina León. La doctora Catalina es oftalmóloga, retinóloga y hoy nos acompaña con la charla de biomarcadores. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por venir hoy a la revisión de esta noche. Espero que la disfruten. La idea es que pregunten lo que quieran preguntar y ojalá aprendamos todos por acá. El tema de hoy es qué predicen los biomarcadores, va a ser en OCT, y cómo influyen en los esquemas de tratamiento de edema macular diabético. Conflictos de interés, todo esto es gracias a Allergan y AVI también, que estamos acá. Y el contenido de la charla, pues vamos a hacer una breve introducción, vamos a repasar los mecanismos de edema macular diabético, vamos a hacer un repaso de todos los biomarcadores de edema macular diabético en OCT y las conclusiones. Entonces, antes de empezar hay que saber por qué es importante hablar de esto y conocer este tema. Entonces, el edema macular diabético es una causa muy importante en pacientes con diabetes. Los antiangiogénicos y los corticosteroides han demostrado gran eficiencia en disminuir el grosor macular y mejoría visual. Sin embargo, en algunos casos o no hay resolución del edema macular diabético o a pesar de la resolución del edema, persiste la pérdida visual. Si se hace un recorderis como del protocolo T, en pacientes con edema macular diabético después de tratamiento con antiangiogénico a 24 semanas, aproximadamente 40% no tienen respuesta favorable. Esto varía según los antiangiogénicos. Y de estos que no respondieron a las 24 semanas, hasta la mitad de estos pacientes no responden incluso con esquemas mensuales a 2 años. Por eso es importante, teniendo en cuenta el gran número de pacientes que no responden favorablemente, que hay que determinar las características que puedan identificar los casos que no van a responder para ayudarnos a establecer el pronóstico, uno decirle al paciente, usted tiene características que nos dicen que van a responder o no va a responder, y también para ayudarnos a definir a la hora de dar el tratamiento, escoger medicamento, decir si es tratamiento quirúrgico o médico, mirar en qué casos hay que hacer un switch temprano o incluso puede cambiarnos algo los intervalos de aplicación. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. La retinopatía diabética es una causa mayor de pérdida visual en menores de 75 años en países desarrollados y el edema macular diabético es de las causas principales de pérdida visual central en pacientes diabéticos. Es una población en edad productiva. Y ahora, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador es una característica que puede ser medida objetivamente y evaluada como indicador de procesos bien sea biológicos, normales o patológicos, y también nos puede indicar la respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. En retinopatía diabética tenemos varios tipos de biomarcadores. Tenemos los biomarcadores de laboratorio y tenemos los biomarcadores imagenológicos. Los de laboratorio son más para investigación, entonces va a ser medir citoquinas, marcadores ya sean séricos, vítreo, humor acuoso y lágrimas, por obvios motivos son pues más invasivos, no los vamos a usar en la práctica diaria, pero sirven mucho para la investigación. Los que sí vamos a usar en la práctica diaria y debemos aprender a acostumbrarnos a ellos son los imagenológicos, que son no invasivos y nos ayudan a determinar tanto valor pronóstico, predecir la evolución visual y guiar el tratamiento y monitorizar la respuesta.
Entonces, el edema macular diabético ocurre en diabetes independientemente de la retinopatía diabética. Podemos definirlos casi como dos entidades aparte. Puede ocurrir en cualquier estadio de la retinopatía diabética. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta es que es algo multifactorial. Entonces, la razón de que un paciente responda o no responda no depende de un solo factor, no es que uno vea una característica en el OCT y dice, este va a responder o no, sino es muchas causas, si la diabetes está bien controlada, cuánto tiempo lleva diabetes, si tiene más comorbilidades. Hay muchísimos factores que juegan acá, entonces no es que sea un algoritmo claro, sino son indicadores que nos pueden ayudar a decidir, pero no nos dan la respuesta final. El edema macular diabético es un desorden de inflamación crónico de bajo grado y todos los elementos celulares están comprometidos, vasculares, neuronales y gliales. La hiperglicemia crónica vamos a tener acá que activa la glía retiniana, tanto la microglía como la macroglía, y va a haber secreción de gran cantidad de citoquinas, quimoquinas, factor de crecimiento endotelial vascular. Aquí es muy importante la microglía retiniana porque cuando hay edema macular se activa y cambian todas las citoquinas y moléculas que están produciendo. Cuando cambian y se activan se ven como los focos hiperreflectivos intrarretinianos en OCT, ya los vamos a ver. El edema puede ser inicialmente citotóxico cuando compromete las células, inicialmente células de Müller, y luego ya se vuelve vasogénico, que es el extracelular. En fases iniciales compromete células de Müller, hay una gran alteración de los receptores de las paredes celulares y con la progresión ya se nos altera la barrera hematorretiniana y predomina el edema vasogénico. Entonces se rompe la barrera hematorretiniana, se acumula el fluido y hay edema macular. Vamos a mirar un poco los tipos de edema macular diabético. Tenemos el edema macular diabético cistoide, el difuso y el desprendimiento neurosensorial subfoveal. En cuanto al edema macular cistoide, es el clásico que van a ver, que en el OCT se ven los quistes como espacios hiporreflectivos más grandes en el centro y disminuyen hacia la periferia. En esta imagen de OCT también pueden ver, pues en el asterisco blanco se ve el quiste, el espacio hiporreflectivo. Si ahí ven el asterisco rojo, también ahí vemos un poco de líquido debajo de la retina. Y la flechita nos indica ahí como que hay una disrupción de las capas externas, sin embargo cuando hay edemas tan severos es difícil valorarlas pues por la interferencia. El edema macular difuso también es espongiforme, es como generalizado, entonces toda la retina, toda la mácula se engrosa de forma difusa, todas las capas. En esta imagen vemos también un foco intrarretiniano hiperreflectivo grande, que genera una sombra posterior. Cuando genera sombra posterior generalmente son mayores de 30 micras y esto ya es un exudado duro porque está en la retina externa. Y para entender el otro tipo de edema macular diabético es importante pensar en una cosa. Cuando se rompe la barrera hematorretiniana interna se sobrepasa el líquido, se extravasan lípidos y proteína y se acumula el fluido. Y aquí hay un factor muy importante que es la membrana limitante externa. Entonces, esta membrana limitante externa, si está intacta, no deja que pase este fluido, entonces se queda en la retina, entonces hay un edema retiniano. Si se rompe la membrana limitante externa, porque ya hay un edema más avanzado, pues todo el fluido pasa y se desplaza debajo de la retina y ya está este desprendimiento de retina neurosensorial subfoveal, es decir, que hay mayor componente inflamatorio acá y mayor daño de las capas retinianas. Aquí ven este tipo de desprendimiento neurosensorial subfoveal, que hay compromiso de la membrana limitante externa, ahí ven el líquido pues subretiniano. En esta imagen vemos un compromiso mixto con edema macular cistoide y además tenemos líquido subretiniano, subfoveal. Ahora sí, ya pasada la introducción, vamos a hablar de los biomarcadores. Yo hice como un resumen, pues vamos a encontrar gran cantidad de biomarcadores. Yo hice un resumen como en orden de ubicación para que uno se acuerde más fácilmente de ellos, como de adentro del ojo hacia afuera. Entonces empezamos con la interfase vitreoretiniana, luego retina y luego coroides. En la interfase vitreoretiniana tenemos la membrana hialoidea posterior engrosada. Ahorita vamos a hablar bien de cada uno de ellos. En la retina es donde más tenemos, primero el grosor retiniano central, que es el más típico usado en los estudios. Tenemos DRIL, las capas de retina interna desorganizadas, focos intrarretinianos hiperreflectivos, exudados duros, espacios cistoideos intrarretinianos, tenemos procesos retinianos puente,
segmento externo de fotorreceptores, que lo van a encontrar como PROS por las siglas en inglés, integridad de membrana limitante externa y de capa elipsoide, que ese es el DROL, porque es de capas externas desorganizadas, y desprendimiento neurosensorial subfoveal. Y en coroides tenemos 3, que son los focos coroideos hiperreflectivos, son como de retina, pero en coroides, el grosor coroideo subfoveal y el índice vascular coroideo. Entonces vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos y cómo nos ayudan como biomarcadores. Entonces el primero es la membrana hialoidea posterior engrosada. Entonces sabemos que en los diabéticos el vitrio es muy anormal. Tenemos una vitreopatía diabética, hay un DVP anómalo e incompleto, y las adiciones vitreoretinianas son muy fuertes y son diferentes, pueden ser focales o difusas, pero se caracterizan por ser muy fuertes. Hay una tracción y distorsión macular mecánica, entonces es de esperarse que estos pacientes que tienen un edema por tracción, que es el otro tipo de edema que es traccional, no nos van a responder a medicamentos porque tienen un vitrio jalándonos que por más que le pongamos antiangiogénicos y corticoides, pues va a seguir con el edema. Por eso estos pacientes son responsables del edema macular persistente y se benefician más de manejo quirúrgico con vitrectomía y pelagio. Aquí vemos diferentes imágenes, en la D vemos pues una membrana epirretiniana y también la membrana vítrea posterior muy gruesa. En la siguiente imagen donde está el asterisco está generándonos también un agujero macular lamelar. En la siguiente vemos cómo esta membrana hialoidea nos genera un edema pues de todas las capas con espacios quísticos y engrosamiento difuso. Estos van a beneficiarse más de manejo quirúrgico. En cuanto al grosor macular central, ya pasamos a los de retina, ese a pesar de que es el más usado en todos los estudios, si uno se pone a leer siempre es el que primero que revisan, no es indicador confiable de la agudeza visual y no es un factor pronóstico predictivo de desenlaces finales, es decir, que si buscamos biomarcadores es mejor buscar otros. ¿Por qué este no nos funciona bien? Entonces, la causa principal de que la retina aumente de grosor y el grosor macular central aumente es por el edema intrarretiniano y subretiniano. Secundario a lo que ya dijimos, la ruptura de la barrera hematorretiniana y del lípido en el espacio intrarretiniano. Cuando este grosor sobrepasa la elasticidad de la retina, ya se lesionan los axones. Entonces, cuando tenemos estos axones de células bipolares y hay disminución de la transmisión visual, y aunque con el tratamiento luego disminuya este edema y se recupere el grosor central, pues ya hay una lesión de los axones irreversibles y no va a tener recuperación visual, o si ya hay daños de otros elementos retinianos. O sea que ese no es confiable. Tenemos este, es el DRIL, que son las capas retinianas internas desorganizadas. ¿A qué se refiere? A que hay una pobre definición entre las capas internas de la retina. Uno no puede definir bien capas por capa. No es una característica específica de retinopatía diabética, sino puede ser en muchas patologías diferentes. Y es secundaria al estrés. Entonces la teoría es que con el edema macular se excede la elasticidad de los axones de las células bipolares y se desorganizan todas estas capas. Entonces aquí vemos una imagen. Primero ven la imagen de una retina normal con todas las capas bien definidas, y al otro lado ven un edema macular cistoide, pero además si se fijan en las capas internas se ve todo de la misma se ve todo homogéneo, no se ven capas distintas. Eso es DRIL, que todas las capas, la de células ganglionares, la plexiforme interna, nuclear interna y plexiforme externa, se pueden ver todas como una misma capa, no se distinguen bien. Se mide en el milímetro central de la retina y si tiene más de 500 micras se considera que es significativo, de mal pronóstico. Entonces, es un biomarcador muy útil en OCT para agudeza visual y perfusión capilar, porque se asocia a no perfusión capilar, alteración del tamaño en la zona vascular foveal, aumento de la severidad de retinopatía diabética y se encuentra especialmente en retinopatía diabética proliferativa. También se asocia a disrupción de capas externas de la retina y aumento del grosor retiniano foveal. Entonces, si uno tiene DRIL, más de 50% se asocia a peor evolución. Y no solo hay que mirar el DRIL inicial, sino cómo evoluciona el DRIL a largo plazo. Entonces, si después del tratamiento nos disminuye el DRIL, pues es mejor. En cambio, si después del tratamiento vemos que sigue igual o que aumenta, ya es un factor de mal pronóstico.
Entonces, si hay aumento de DRIL en los primeros 4 meses, predice que va a haber pérdida visual en este paciente. Hay estudios in vitro sobre DRIL que hay activación de receptores de glucocorticoides en las células de Müller cuando tenemos pacientes con DRIL y se modula los niveles de citoquinas proinflamatorias. Entonces, cuando hay un implante de dexametasona puede llegar a ser protector para neuronas retinianas, sin embargo, en los resultados podemos tener mayor disminución de DRIL con corticoides, pero no hay mayor ganancia visual. Así que por el momento no nos define tener DRIL, que sea uno u otro tratamiento, porque no hay evidencia definitiva. En cuanto a los focos intrarretinianos hiperreflectivos, tenemos de 3 tipos. Entonces, según el diámetro, la reflectividad, la localización y la sombra posterior. Para acordarse uno fácil de esos, entonces piensa si tienen o no sombra posterior, que es la hiporreflectividad que ustedes ven más posterior de estos focos hiperreflectivos. Entonces, tenemos menores de 30 micras o mayores de 30 micras. Los menores de 30 micras, que es la microglía activada, no van a tener sombra posterior y pueden estar bien sea en la retina interna o externa. Los que son mayores de 30 micras y sí van a tener sombra posterior pueden ser o exudados duros o microaneurismas. Si están, ahora sí se oye más duro. Si están, ¿mejor así o antes? ¿Sí? ¿Cómo sea? Bueno, si están en la retina interna son microaneurismas y si están en la retina externa son exudados duros. Entonces vamos a hablar de los focos intrarretinianos hiperreflectivos menores a 30 micras, que son la microglía activada y son lipoproteínas subclínicas extravasadas por ruptura de la barrera hematorretiniana. Representan microglía activada. Inicialmente se presentan en capas internas, pero van migrando con el proceso inflamatorio a las capas externas. Incluso si hay ruptura de membrana limitante externa, pueden migrar a coroides y son de peor pronóstico. Preceden la aparición de exudados duros. Entonces, las características son que son menores a 30 micras, no van a tener sombra posterior y son de una reflectividad similar a la capa de fibras nerviosas. Aquí vemos en esta imagen un edema macular como difuso y tenemos gran cantidad de focos intrarretinianos hiperreflectivos. Tenemos algunos con sombra posterior y otros sin sombra posterior. Fíjense, los que no tienen sombra posterior son solo microglía activada. Y los que sí tienen sombra posterior, los que están en retina externa son exudados duros y en retina interna serían microaneurismas. Y en la otra imagen, ¿qué tiene el láser? Así, en la otra imagen vemos una zona de DRIL que no se distinguen las capas, se ve todo como la misma capa y aquí tenemos pues los focos intrarretinianos hiperreflectivos. ¿Qué poder tienen estos focos intrarretinianos como biomarcadores? Que es los que nos interesa ahorita. Entonces, son marcadores importantes de inflamación porque se tratan de microglía activada y de lípidos extravasados y su presencia indica que hay mayor nivel inflamatorio. O sea que a mayor número de focos intrarretinianos hiperreflectivos hay un edema macular diabético más activo. Esto significa que van a tener peor desenlace visual tras tratamiento antiangiogénico versus ojos que no tienen focos intrarretinianos hiperreflectivos. Comparando antiangiogénico versus implante de dexametasona, entonces tenemos que a mayor tamaño y número de focos intrarretinianos hiperreflectivos, vamos a disminuir con tratamiento antiangiogénico, pero si le ponemos tratamiento con corticoide van a disminuir aún más, o sea que hay mejor respuesta. Y tienen mejor desenlace visual en pacientes implantes con corticoesteroide, van a tener mejor desenlace visual. Es decir, que si tenemos un paciente con focos intrarretinianos hiperreflectivos versus un paciente que no tiene focos intrarretinianos hiperreflectivos, le va a ir peor al que tiene estos focos. Y si este paciente lo tratamos, le va a ir mejor si lo tratamos con corticoides porque esto se asocia a un mayor nivel inflamatorio. Entonces, y hay otra cosa importante, que a mayor número de estos focos se asocia a una recurrencia más temprana del edema macular diabético, es decir, que hay que vigilarlos más de cerca porque pueden presentar recurrencias más tempranas, entonces puede que los intervalos requieran intervalos más cortos de tratamiento. Deben tener seguimiento más temprano para tratamiento temprano en caso de necesidad. No es que sean todos, pero tienen esta tendencia. Ahora los de más de 30 micras, que son los exudados duros, tienen sombra posterior y van a estar en las capas retinianas externas. Se asocian también a triglicéridos, a dislipidemia
y si se ubican subfoveales se benefician más de tratamiento con implante de corticosteroide que de antiangiogénico, tienen mejor respuesta por el cambio inflamatorio. En cuanto a los quistes intrarretinianos, pues tenemos que en la retinopatía diabética hay un gran aumento de VEGF, alteración de la barrera hematorretiniana interna y aumento de la permeabilidad vascular. Esto va a hacer que disminuya el gradiente osmótico, se acumule líquido extrarretiniano y pues tengamos estos quistes. Aquí vemos el edema macular cistoide típico con estos quistes grandes centrales y más pequeños en periferia, que es importante evaluar de los quistes, no solo su presencia, sino el tamaño. Entonces, a mayor tamaño va a haber un peor desenlace visual porque hay mayor alteración de todas las estructuras neuronales. Localización en el centro también va a ser peor, cuánto se extienden lateralmente y extensión del daño anatómico causado a las capas internas y externas de la retina por este cambio cistoideo. También es importante ver si hay lesión asociada de los fotorreceptores y de capas externas o presencia de líquido subretiniano. Y otra cosa importante es la presencia de material hiperreflectivo dentro de estos quistes, que es otro biomarcador de mal pronóstico. Es decir, que si estos quistes tienen algo hiperreflectivo adentro, ahorita les muestro imágenes, van a tener peor desenlace. Se clasifican según el tamaño, entonces van a ser pequeños menores de 100 micras, grandes entre 100 y 200 y gigantes más de 200 micras. Desde grandes en adelante, o sea, mayores a 100 micras, tienen peor desenlace. Y el tratamiento con antiangiogénico reduce la permeabilidad de la barrera hematorretiniana, disminuye el número de quistes y va a haber mejoría visual. Aquí no hay evidencia que se beneficien más de un tratamiento o de otro tratamiento. Entonces, hay características de buen pronóstico y características de mal pronóstico. Las de mal pronóstico, como les dije, son quistes grandes y gigantes. ¿Por qué? Porque se asocian a isquemia macular y además va a haber lesión de todas las estructuras neuronales. Se asocian a lesión de capa nuclear externa, de fotorreceptores y disrupción de capas externas. Entonces, vamos a tener una pérdida visual irreversible posiblemente. En cuanto a las señales de buen pronóstico visual, tenemos que haya septos entre los quistes, también llamados procesos puente, que son mejor pronóstico porque significa que persisten las conexiones neuronales. Aquí vamos a ver, entonces en la primera imagen vemos unos quistes que tienen señales hiperreflectivas dentro del quiste. Si ustedes se fijan, este quiste de acá tiene como contenido. Eso es de mal pronóstico visual. Esto aquí también tenemos un zoom y tenemos que presencia de señales hiperreflectivas dentro de los quistes, que es de mal pronóstico. Esto es de buen pronóstico y son los procesos retinianos puentes, que son elementos neuronales residuales que nos siguen conduciendo los impulsos nerviosos. O sea que si hay buena transmisión de los impulsos al nervio óptico, vamos a tener mejores desenlaces. Aquí lo vamos a ver como estos puentecitos que ven entre los quistes, que significa que son axones que aún conectan. Entonces, presencia de procesos intrarretinianos puentes se asocian a mejoría visual tras tratamiento con antiangiogénico y su ausencia es un marcador de pobre pronóstico visual porque se nos ha alterado la transmisión y a pesar de que resuelva este edema, posiblemente no va a haber mejoría visual porque ya se nos dañó toda la arquitectura retiniana. Ahora vamos a la integridad de la retina externa, de membrana limitante externa y zona elipsoide, que sería el DROL, que es retina externa desorganizada. Es un indicador directo de la salud de fotorreceptores y EPR, siempre tenemos que mirarlo. Entonces, ojos con una unión de segmento interno e externo intacta tienen mejor ganancia visual con manejo antiangiogénico. Debemos tener unas capas externas completamente continuas, puede haber una disrupción parcial o puede haber una disrupción completa. Entonces, la visión se correlaciona directamente con la supervivencia de estas capas externas. Si hay una disrupción, vamos a tener una ganancia visual subóptima, aunque resuelvan las otras características. En edema macular diabético crónico se asocia a pérdida de membrana limitante externa y zona elipsoide, es decir, que estos vamos a tener peores desenlaces. Aquí vemos varias imágenes. En la primera ustedes pueden ver una retina normal con todas las capas externas, membrana limitante externa, zona elipsoide y zona de interdigitación y EPR. Si ustedes miran acá, bueno, además tenemos DRIL
y tenemos que aquí hay como una alteración focal. En esta de acá tenemos que hay una mayor pérdida de las capas externas en el milímetro central y casi completa, y en la última imagen sí ya vendría siendo parcial, solo por pedacitos. Entonces, a mayor pérdida, pues vamos a tener peores desenlaces visuales. Hay otro biomarcador que se llama el segmento externo de los fotorreceptores, por sus siglas en inglés, PROS. Aquí les voy a explicar bien cuál es para que lo tengan claro, y es el segmento entre la zona elipsoide y el EPR, o sea, el segmento externo de los fotorreceptores. Esta línea como hiporreflectiva que ustedes ven ahí, debajo de la zona elipsoide. Esto es la longitud entre pues unión de segmento interno y externo y el EPR. El PROS, la importancia de esto es que actúa como un reservorio de opsina y juega un papel muy importante en la regulación del ciclo visual. Entonces, su longitud se recorrelaciona con el pronóstico de ojos con edema macular diabético, debido a que es un reservorio, digamos que cuando está disminuido, que es más en pacientes con retinopatía diabético, edema macular diabético, se correlaciona con agudeza visual mejor que el grosor visual central en la fobia. O sea, a mayor PROS, mejor pues, pronóstico. Ahora vamos a explicar nuevamente el desprendimiento subfoveal, que ya lo habíamos visto, es un subtipo de edema macular diabético. Puede tener una prevalencia en edema macular diabético de 15 hasta de 30%. Y como habíamos revisado ya, cuando la membrana limitante externa está intacta, generalmente el edema macular es intrarretiniano. Si tenemos ruptura de esta barrera, el fluido pasa y se puede acumular subretiniano. Entonces, el escape de la circulación retiniana va a exceder la función de bomba, y en pacientes con retinopatía diabética, pues el EPR también está comprometido y no nos ayuda a bombear este líquido. ¿Cuál es su importancia como biomarcador? Entonces, líquido subretiniano es un biomarcador muy importante, sin embargo, hay evidencia muy contradictoria. Hay estudios en que dicen que puede llegar a ser protector, otros en que dice que tiene peores desenlaces visuales. Se asocia con varias características. Uno, se asocia con disminución de la sensibilidad retiniana, con aumento del grosor coroideo, disrupción de membrana limitante externa, y aquí hay dos características muy importantes, que son que hay un mayor nivel de interleuquina 6, que esa es muy proinflamatoria, está pues muy aumentada en el humor acuoso también, y se asocia también a mayor número de focos intrarretinianos hiperreflectivos, es decir, que en pacientes con desprendimiento neurosensorial subfoveal se trata de edema macular diabético de un tipo más inflamatorio. Si es más inflamatorio, han demostrado que tiene mayor respuesta a implante de dexametasona intravítrea. Aquí vemos en esta imagen varias características de las que ya hemos revisado. Aquí tenemos los focos intrarretinianos, intrarreflectivos, son pequeños sin sombra posterior, son en la pues, microglia activada. Tenemos quistes, tenemos que estos quistes tienen también procesos puentes, si ustedes ven ahí. Tenemos también una zona de drill que no podemos diferenciar entre las capas internas de la retina. Las capas externas están conservadas y ustedes aquí pueden seguir toda la membrana limitante externa y toda la zona elipsoide. Y aquí tenemos en el milímetro central líquido subretiniano subfoveal, o sea que se trata de un caso con componente inflamatorio importante. En cuanto a biomarcadores coroideos, ya vamos a la última parte, tenemos el grosor coroideo, los focos hiperreflectivos y el índice vascular coroideo. Entre estos parámetros coroideos no se ha encontrado que haya diferencia entre aplicar antiangiogénico versus implante de dexametasona, tienen la misma evidencia. Un grosor coroideo subfoveal, cuando es mayor se presume que la coriocapilaris está intacta. Hay menos isquemia de la retina externa y función preservada de fotorreceptores. Entonces tiene un desenlace visual superior versus ojos con menor grosor coroideo. Entonces, mayor grosor coroideo es un biomarcador y se asocia independientemente a mejor agudeza visual y mejor respuesta con manejo antiangiogénico. Los focos hiperreflectivos coroideos son como los que habíamos visto en la retina, pero que ya han pasado a coroides. Entonces, son focos intrarretinianos hiperreflectivos que ya han migrado, acuérdense que empiezan adentro y van saliendo,
y cuando hay disrupción de membrana limitante externa y zona elipsoide, pueden pasar hasta coroides. Es un marcador de pobre respuesta en términos de agudeza visual, porque ya es una retina que está muy comprometida en todas las capas. Aquí vemos una imagen, la imagen de arriba, tenemos las capas externas intactas y tenemos focos intrarretinianos hiperreflectivos, pero solo en retina. Cuando ya tenemos alteración de capas externas, podemos ver que estos migran y se encuentran en coroides. Entonces, estos van a tener peor desenlace visual. Aquí vemos otra imagen, que aquí vemos muchos focos intrarretinianos hiperreflectivos. También hay pues pérdida de capas externas y hay como una sombra hiperreflectiva posterior. En cuanto al índice vascular coroideo, eso sí no es algo pues que hagamos en nuestra práctica de todos los días, pero se relaciona al área luminal versus al área coroidea total. No se altera por factores sistémicos y recientemente ha sido descrito como parámetro para monitorizar la progresión de retinopatía diabética, pero pues todavía es más en investigación, no en la práctica diaria. Este índice vascular coroideo está disminuido en pacientes con retinopatía diabética. Y en resumen, pues vamos a revisar otra vez uno por uno cómo nos influye cada uno de estos biomarcadores. Entonces, los pacientes en la interfase vitreoretiniana con membrana hialoidea posterior engrosada se benefician más de manejo quirúrgico con pelaje que de manejo farmacológico, porque son los pacientes que van a persistir con edema a pesar de tratamiento prolongado. En cuanto a la retina, tenemos el grosor retiniano central, que como vimos no es un biomarcador confiable, porque puede que a pesar de la resolución del edema y que a este grosor vuelva a sus valores normales, no se recupere la retina si hubo un insulto muy severo inicial. Entonces no es confiable. DRIL, desorganización de capas internas de la retina, cuando aumenta a lo largo del tratamiento, predice pobre respuesta visual. Y también cuando está inicialmente. Entonces hay que seguir las medidas de este DRIL en el milímetro central y si vemos que aumenta, tenemos peores respuestas. Los focos intrarretinianos hiperreflectivos y los exudados duros reflejan un aumento del nivel inflamatorio, entonces estos podrían tener mejor respuesta a implante de dexametasona intravítreo, más sobre todo si se encuentran subfoveales. Los espacios cistoideos intrarretinianos son de mal pronóstico si son grandes, centrales y si tienen material hiperreflectivo adentro. En estos no hay evidencia de que se beneficien más de un tratamiento versus otro. Los procesos retinianos puentes, que son las lineecitas que comunican entre los quistes, son un biomarcador de buen pronóstico porque nos indican que todavía hay conexión entre las capas de la retina que pueden llegarnos a transmitir al nervio óptico. Segmento externo de fotorreceptores o PROS, que es la línea entre la membrana, la zona elipsoide y el EPR, que recuerden que es el reservorio de opsina, hay que medir la longitud. A mayor longitud se correlacionan con mayor salud de la retina y mejores desenlaces visuales. Más cortos, peor desenlace visual. La integridad de las capas externas de membrana limitante externa y zona elipsoide, o ahora llamado DROL, se correlaciona muy fuertemente con la agudeza visual. Entonces, si tenemos capas retinianas externas íntegras, posiblemente tendremos mejores desenlaces visuales. Y el desprendimiento neurosensorial subfoveal puede tener mejor respuesta a implante de dexametasona porque se asocia a mayores niveles inflamatorios. En cuanto a los biomarcadores coroideos, que son los focos coroideos hiperreflectivos, ningún biomarcador coroideo tiene alguna implicación en cuanto a decir si antiangiogénico o implante de dexametasona. Los focos coroideos hiperreflectivos son de mal pronóstico visual. El grosor coroideo subfoveal aumentado significa que podemos llegar a tener una mejor respuesta a manejo antiangiogénico. Y el índice vascular coroideo está disminuido en pacientes con diabetes. Y en conclusión, ¿cómo influyen estos biomarcadores en el tratamiento? Entonces, la membrana hialoidea posterior engrosada se va a beneficiar más de manejo quirúrgico. Los focos intrarretinianos hiperreflectivos van a tener mejor respuesta a implante de dexametasona y pueden llegar a requerir menor intervalo de aplicación porque se asocian a recurrencias tempranas. El desprendimiento neurosensorial subfoveal, por tener también mayor componente inflamatorio, puede tener mejor respuesta a implante de dexametasona.
Entonces, con el progreso de estas técnicas de OCT, pues tenemos identificación de nuevos parámetros. Seguro si seguimos estudiando y en 6 meses otra vez hacemos la charla, tenemos muchos nuevos biomarcadores. Y pues nos ofrece nuevas perspectivas tanto sobre la patogénesis, sobre como los desenlaces y el pronóstico de estos pacientes. Hay un gran campo para la investigación. Y sobre todo, lo que quiero que lleven a la casa es que la razón de que un paciente sea bueno o mal respondedor no es de un solo factor, sino que es algo multifactorial. Entonces se basa en la presencia o ausencia de muchísimos parámetros, no es que cada uno como tal nos dé la respuesta total. En conclusión, hay que evaluar cada caso individualmente para poder decidir el mejor tratamiento, pero ciertamente estos son como pistas que nos ayudan para poderle dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Gracias. No sé si hay preguntas o dudas o comentarios. ¿Qué han visto? Que no, pero con visión como de cuánto aproximadamente. Pues si ya es de 20-30, si casi y no compromete el centro hasta tratarlo. Si es mejor de 20-30, observarlo, pero bien cerquita. Independientemente de que tengas, por ejemplo, pudieras tener un caso de 20-20 y edema inflamatorio parafoveal, preferirías seguir observando. 20-20 tal vez lo seguiría observando, pero cerquita, le haría como un nuevo CT al mes o algo así, cualquier compromiso y sí le inicio tratamiento de una. ¿Y tú esos los tratas con 20-20 o...? No, pues digamos que va a depender mucho qué tan, yo en lo personal, digamos que dependiendo de lo cerca que pueda tener el paciente, pudiera observar. Si veo que no es muy adherente, preferiría de pronto tratarlo, porque la idea es prevenir que se comprometa la fobia y pierda ese 20-20. Claro. Va a depender mucho de la opción de seguimiento que pueda tener con el paciente. Pero en principio, si lo puedo observar, lo observo también. Y otra cosa es mirarle la periferia, ¿no? Con a ver si tiene isquemia o algo más que podamos tratar. Pensaría también en este caso. Sí. No sé qué. ¿Cómo manejen los otros retinólogos que están por acá? Pacientes con buena agudeza visual y además que no compromete la fobia. ¿No hay seguimiento? Doctor Medina y la doctora Elena, que también los vi por allá, cómo manejan los edemas maculares con buena visión.
Gracias, doctora. Gracias. Catalina, yo tengo otra pregunta, pues aquí que tenemos bastantes pacientes oftalmólogos como tal, que a todo el mundo le gusta la cirugía de catarata. Tú tienes un paciente con un edema macular diabético como estos, y una catarata que requiere manejo quirúrgico. ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Le tratas primero el edema, lo tratas en simultáneo, o primero lo operas y después le tratas el edema? ¿Cómo lo haces tú normalmente? Me parece una excelente pregunta y sí es un tema que deberíamos tocar porque se ve muchas veces que a uno le llega el paciente recién operado de catarata y con un edema que estaba terrible. Entonces yo prefiero tratar el edema antes de la catarata en lo posible para estabilizarlo, porque si no con toda la parte inflamatoria de la cirugía pues se nos va a empeorar este edema. Entonces idealmente tratarlo antes hasta lograr poco de estabilidad y en el momento de la catarata también ponerle de una vez su antiangiogénico. Preferiría. Personal, digamos que en muchas ocasiones, como estos pacientes también se acompañan de grados importantes de retinopatía, y en ocasiones no es posible verles bien la retina para poder estadificar claramente la retinopatía y si va a requerir láser o tratamientos complementarios. En muchas ocasiones lo hago combinado. Opero la catarata y en el mismo momento le pongo una inyección de antiangiogénico para posteriormente revalorarlo, ya que tengo unos medios transparentes, poder estudiar un poco mejor el edema y poder estudiar mejor esa retina periférica para complementar el tratamiento Okay. que haya lugar. ¿Y ahí le pones antiangiogénico o le pones dexametas, pues, o surdex? Más antiangiogénico primero. Sí, porque pues no tengo como en ocasiones a veces no es fácil, la señal de OCT no entra tan bien, no es posible determinar en muchas ocasiones el tipo de edema, entonces por lo menos lo aseguro un tiempo con el antiangiogénico, previendo también la cascada inflamatoria que se va a generar posterior a la cirugía, mientras lo puedo estudiar un poco mejor después de la cirugía. Esto sí. Sí, a mí por eso me gusta tanto el OCT en pacientes diabéticos o que ya han tenido retinopatía diabético. Es muy valioso el OCT antes de la cirugía de catarata, aunque tenga pobre señal porque pues uno ahí puede intuir si tiene o no tiene edema para ver si lo tratamos al tiempo. Pues generalmente lo que dicen es que si el paciente no ha respondido bien a las primeras dosis de antiangiogénico, de esos pacientes casi la mitad pueden seguir siendo pobres respondedores a largo plazo. Yo personalmente los cambio temprano. Si después de las primeras 3 no tenemos nada de respuesta o ha empeorado, prefiero cambiarlos temprano a Surdex. También mirar todo en conjunto, pero si hay buena respuesta, sí les sigo. En las guías europeas dice que uno puede esperar de 3 a 6 inyecciones antes de cambiarlo. Yo procuro cambiarlos temprano. Pero si les inicio primero, pues a no ser que sean casos particulares, con antiangiogénico de primera línea, o en casos particulares, pues los pseudofacos ya uno puede pensar, o los pacientes vitrectomizados o con cosas cardiovasculares, ahí sí pensaría pues primera línea el otro, de Cosurdex.
Esa es una muy buena pregunta también, porque si hay muchos biomarcadores que uno dice va a tener un mal pronóstico visual, pero también hay que acordarse que son biomarcadores, no es que sea la respuesta definitiva. Entonces, si tenemos un paciente, pues hay algunos que sí, pero que tenga biomarcadores de pobre respuesta, inicialmente uno pues intenta tratarlos a ver si mejora, ¿no? No es que uno pues yo intento no condenarlo solo con los biomarcadores porque puede que el biomarcador sí nos indique, pero puede que no sea confiable. Entonces no es que de una vez los descarte para tratamiento por los biomarcadores, pero sí le explico al paciente en ese caso que la probabilidad de que se recupere es menor. Sí. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nada, en nombre de la Sociedad de Cirugía Ocular y Allergan, una compañía de AVI, queremos darle las gracias por haber asistido a este espacio científico. Esperamos que haya sido de su total agrado. Vamos a tener charlas próximamente de aquí hasta noviembre con otros temas igual de importantes como el de hoy. Entonces los esperamos en futuras ocasiones. A la doctora Cata, muchísimas gracias por esta super charla y bueno, que pasen todos una feliz noche. Gracias.